de esa herramienta, ¿no? Hoy vamos a hacer un webinar un poquito más corto. Me imagino que una horita o cosas así. Las dudas que tengáis las resolveremos al final. Os lo digo porque, en principio, para no perder el hilo de la exposición, voy a cerrar la ventanita esta del chat. La voy a ir cerrando. Y no voy a ir viendo lo que me vais a ir comentando, porque yo soy un poquito disperso y me distraigo con bastante facilidad. Así que hacemos eso. Yo comienzo y dejamos abierto el turno de preguntas para el final, si os parece. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Hoy vamos a tratar, como veis, de inversión, de cómo formar una cartera de inversión. Y para comenzar, pues un momentito. Vale, perfecto. Para comenzar, tendríamos que distinguir entre lo que sería un especulador o un inversor. Ambos son participantes de los mercados. Y, lógicamente, un inversor puede ser especulador y a la vez no son sustitutivos. Simplemente hacemos esta distinción por el tiempo en el que permanecemos en el mercado, ¿verdad? Un especulador, pues, los especuladores intentamos sacar una rentabilidad al mercado en el menor tiempo posible. Mientras que el inversor, pues, intenta maximizar la rentabilidad de su cartera, de su patrimonio, en un plazo mayor, ¿vale? Esa sería la diferencia que podemos encontrar entre uno y otro. Ahora, ¿qué sería una cartera? La cartera es el conjunto de activos financieros que forman parte de nuestro patrimonio, y con el fin de obtener una rentabilidad por este patrimonio. Ahora, tenemos que considerar la cartera como un todo. Si yo tengo un patrimonio, por poner un ejemplo, de 100.000 euros, pero solo me dedico a invertir 10.000 y los otros 90.000 los tengo muertos de risa en el banco, perdiendo dinero o manteniéndolo, en el mejor de los casos, pues ahí no se puede considerar que yo sea un inversor. Yo estoy haciendo mis pinitos, pero no se puede considerar que sea un inversor. Yo tengo que poner todo mi patrimonio al servicio de mi cartera, ¿vale? Ahora, como inversor tengo varias alternativas. O bien, tener una cartera gestionada, que me la gestione un tercero, un profesional, un asesor, una agencia, o bien tener un control directo de las inversiones a través de una gestión activa, a través de fondos, a través de una gestión pasiva, lo que conocemos habitualmente por el buy and hold, esa estrategia de comprar y mantener, o una gestión híbrida pasiva activa, ¿vale? Que ya iremos viendo a lo largo de la exposición. Ahora, dentro de la cartera de formar nuestra cartera de inversión vamos a tener en cuenta dos variables fundamentales. A partir de estas dos variables debemos enfocar la creación de nuestra cartera. Por un lado vamos a tener el factor rentabilidad y por otro el factor riesgo. La rentabilidad es muy fácil de definir, sería el rendimiento que esperamos tener en nuestra cartera. Es importante que a la hora de esperar un rendimiento seamos conscientes de lo que el mercado nos puede ofrecer. Que no vengamos a crear una cartera, venga, voy a meterme a inversor y quiero ganar una rentabilidad de un 200% todos los años. Pues mire usted, me parece a mí que usted está un poco equivocado.
el mejor inversor del mundo, uno de los mejores, Warren Buffett, tiene una rentabilidad anualizada de un 20%. No vayamos nosotros a pretender ser mejor que este señor. Nosotros tenemos que ir, ver lo que el mercado ofrece, la rentabilidad que el mercado puede ofrecer y a partir de ahí, pues, intentar superar al mercado o intentar no perder mucho respecto al mercado, pero, ¿me entendéis, no? No podemos pretender unas rentabilidades, digamos, que son imposibles de conseguir. Por otro lado, tenemos el factor riesgo y el riesgo lo vamos a medir en 3 variables. Por un lado, la volatilidad. Ya sabéis que nosotros en Cartera Global somos los locos de la volatilidad. Nos encanta trabajar con la volatilidad. La volatilidad positiva, la volatilidad negativa, la volatilidad endógena, la volatilidad exógena. Nos encanta la volatilidad. Ese concepto no paramos de descubrir cosas nuevas a través de él, ¿no? Bueno, pues la volatilidad en cuanto a carteras lo vamos a medir a través de la desviación estándar, que es una medida de dispersión. La desviación estándar es simplemente lo que nos dice es lo que se mueve, lo que se puede mover el rendimiento de la cartera respecto a su media, ¿no? A la media de rentabilidad, por así decirlo. Eso lo vamos a ver también ahora. Es importante, los que ya nos seguís en Cartera Global, los que habéis estado en el anterior webinario, alumnos, ya sabéis que nosotros tenemos un indicador que a mí me gusta mucho de volatilidad, el Smart Volatility. En este caso tendríamos que dejarlo un poquito de lado, sobre todo porque ese indicador es propio nuestro, no lo conoce nadie más. Nosotros tenemos que, para comparar carteras, ir a indicadores homogéneos. Por eso nos vamos a ir a una medida estándar de volatilidad como es la desviación típica o la desviación estándar, ¿vale? Eso como medida de riesgo. Pero no podemos centrarnos únicamente en la volatilidad. ¿Por qué? Pues porque, como digo, la volatilidad puede ser positiva o puede ser negativa. De hecho, nosotros tenemos un sistema de swing trading basado en la alta volatilidad, que solo entramos en el mercado cuando hay alta volatilidad. Y precisamente ese es el sistema más rentable que tenemos, ¿vale? Cuando nosotros vemos una cartera que tiene una volatilidad de un 15, un 16%, en un primer momento nos puede echar para atrás. Pero tenemos que ver si esa volatilidad es positiva o es negativa. Por ejemplo, si tengo una volatilidad alta, pero mi sistema no ha perdido en ningún año, lógicamente se trata de un sistema con alta volatilidad, pero volatilidad positiva. Con todas estas cosas, si no vais entendiendo algún concepto, os lo vais apuntando y lo vamos comentando después, ¿vale? Por ese motivo, que la volatilidad puede llevarnos un poquito a engaño, introducimos otras 2 medidas de riesgo. La pérdida máxima que podemos tener en un año y el máximo drawdown. La pérdida máxima es muy fácil de calcular. Tened en cuenta que cuando nosotros elaboramos una cartera no entramos a tontas y a locas. Cuando nosotros vamos a formar una cartera necesitamos hacer un backtest. Perdón. Eso en el caso de que nosotros vayamos a formarla, nos sintamos preparados para formar nuestra propia cartera. En el caso en que vayamos a delegar nuestra cartera en una tercera persona o vayamos a contratar un fondo o vayamos a contratar una SICAV, lo que sea, tenemos que ver estas variables de riesgo, se las tenemos que pedir al gestor. Tenemos que partir con esa información. Entonces, vamos a partir de la base que nosotros vamos a crear nuestra propia cartera. Nos sentimos capaces, nos sentimos preparados y queremos crear nuestra propia cartera. Pues entonces, tenemos que partir de unos backtests, de unas pruebas
para ver cómo funciona o cómo ha funcionado en el pasado esa cartera que nosotros queremos implantar, y vamos a utilizar estas 3 medidas de riesgo. La pérdida máxima anual, pues lo máximo que ha llegado a perder esa estrategia, esa cartera en un año en concreto, ¿vale? Y esto lo tenemos en esta diapositiva, por ejemplo. Los años no me han salido porque si no se me quedaba muy pequeñito, pero fijaros, aquí tenemos una estrategia X, no vamos a entrar si es buena, si es mala, si qué portfolio tiene, pero aquí vemos que la peor pérdida anual ha sido de un 37%, ¿vale? Pues en eso es lo que nos tenemos que fijar, como medida de riesgo. Por supuesto, esta cartera, para mí, arriesgada no. Lo siguiente. Volvamos a ver dónde estamos. Aquí. El siguiente punto, el drawdown. El drawdown, si no sabéis lo que es la pérdida máxima que tiene la cartera tras alcanzar su máximo beneficio, ¿vale? Eso no implica una pérdida, pero sí que implica una, vamos a ver, no implica una pérdida neta, pero sí implica una pérdida relativa. Imaginaros que nosotros partimos de una cartera con 100.000 euros, durante los 3 primeros años le ganamos un 50%, nos ponemos en 150.000 y de repente tenemos un drawdown que nos quita un 30%. Realmente, bueno, sí, nos quita un 20%, 30.000 euros, ¿vale? Nos quita un 20%. Realmente, la posición neta de la cartera son 120.000 euros, solo nos ha quitado 30.000. La cartera sigue estando en beneficio, pero el mordisco que nos han pegado es, vamos, de considerables dimensiones. Aquí tenéis un ejemplo de drawdown de exactamente la misma cartera que enseñamos antes. Aquí podéis ver como una cartera que tiene drawdowns un 45%, un 30%, otro 45%, un 50%. Pues eso es lo que tenemos que controlar. Ya tenemos aquí las 3 medidas de riesgo. Teniendo claro estos 2 conceptos, rentabilidad y riesgo, ahora llega la hora de ponernos un objetivo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Rentabilidad o riesgo? ¿Maximizar rentabilidad o minimizar el riesgo? Eso ya es una pregunta. La respuesta a esta pregunta ya cada uno de vosotros deberéis dárosla. En mi caso personal, particular, yo soy muy averso al riesgo. No me gusta el riesgo. Nada. Entonces, en mi caso, voy a intentar minimizar el riesgo. Perdona un segundillo solo, ¿eh? Un segundillo, perdonad. Listo, perfecto. Entonces, vosotros, en cada caso, pues vais a tener que tomar esa primera decisión. ¿Qué queremos? ¿Incrementar rentabilidad o disminuir el riesgo? Bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Como digo, yo en mi caso, y yo creo que en la mayoría de vosotros coincidiréis conmigo, voy a buscar minimizar el riesgo. Entonces, hay 2 tipos de riesgo. Y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El riesgo sistemático, que lo vamos a comparar con la volatilidad endógena. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la volatilidad endógena? Era la volatilidad propia del activo. Entonces, este riesgo sistemático, imaginad que hemos comprado una acción
por ejemplo, por Telefónica, y ese activo tiene una volatilidad de un 3%, una volatilidad endógena del 3%. Quiere decir que esa es la media en que se mueve ese valor. Ese va a ser nuestro riesgo. Ese 3% diario, que semanal o mensual puede ser un 8, un 10%, pues ese va a ser el riesgo que nosotros podemos correr en ese activo durante el mes, ¿vale? Si queremos calcularla de forma anual, se puede hacer. Ese va a ser nuestro riesgo sistemático, ¿vale? Y ese lo tienen todas las acciones, todos los valores, todos los tipos de activos. Unos más, unos menos. Y después existe la volatilidad o el riesgo no sistemático, que lo podemos asimilar a la volatilidad exógena. El riesgo de que el mercado se caiga, riesgo de recesiones, riesgo de correcciones importantes, como la que hemos vivido en el 2018 por 2 veces, una en febrero, otra en octubre, como la que podemos tener la próxima recesión, que en mi opinión está más cerca que tarde, que nos lleve a grandes o a pérdidas importantes, o a descensos importantes en las cotizaciones de la renta variable. Entonces, claro, tenemos que controlar estos dos tipos de riesgo. Para protegernos contra el riesgo sistemático, el propio de cada valor, hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es la diversificación. Entonces, vamos a partir con nuestro ejemplo del inicio. Tenemos una cartera de 100.000 euros y hemos desistido de comprar 100.000 euros de Telefónica. Digo, no vamos a poner todos los huevos en el mismo cesto. Vamos a diversificar. Podemos comprar Telefónica por un lado, podemos comprar ACS por otro, podemos comprar Banco Santander por otro lado, podemos comprar Iberdrola por otro lado también, y Amadeus. Y tenemos 5 acciones. Digo, mira, he diversificado mi cartera. Genial. 5 valores. Pues mira, pues vale, sí, tendrás menos riesgo sistemático que tu cartera inicial de Telefónica solo, pero no es una diversificación. Tienes pocos valores, todos, es verdad que has diversificado en cuanto a sectores, pero todos están en España. O sea, tienes una cartera que no está descorrelacionada. Tú tienes, cuando hablamos de diversificar, hablamos de diversificación global. Que nuestra cartera sea global, como nuestra página web. Distintos tipos de activos que no tengan una correlación entre sí. O sea, que si cae uno, o sea, ¿cuándo decimos que dos activos están correlacionados? Cuando hacen lo mismo, se comportan igual. ¿Qué activos se comportan igual? BBV, Santander se comportan igual, más o menos, a no ser que pase algo raro, ¿no? Alguna cosa en Turquía, alguna cosa en México, que afecte a uno de manera diferente que al otro, ¿no? Pero por norma general, dos activos que están en el mismo sector se van a comportar igual, ¿vale? Entonces tenemos que buscar esa descorrelación. Y no solo buscar descorrelación sectorial, sino distintos tipos de activos, ¿vale? Así luchamos y nos protegemos contra el riesgo sistemático, ¿vale? El riesgo que existe normalmente en el mercado sin que ocurra nada, por así decirlo. Y ahora, ¿cómo me protejo contra el riesgo no sistemático? Porque si me estás diciendo que la economía se cae, si la economía se cae pasado mañana, ¿cómo voy a proteger mi cartera? ¿Me tengo que comer un drawdown de un 40%, como hemos visto en el ejemplo anterior? No. Ahí es donde entran los sistemas de seguimiento de tendencia, el análisis técnico.
Ya sabemos que, yo sé, que hablar de análisis técnico en carteras de inversión está mal visto. Pero ¿yo qué queréis que haga? Yo soy técnico. Yo respeto profundamente al analista fundamental, lo respeto profundamente, pero soy de la opinión que si la mejor estrategia fundamental sigue un sistema tendencial, el rendimiento mejora. Eso ya lo hemos demostrado en alguna ocasión. Entonces, a través de estas medidas, podemos controlar nuestro riesgo. Y el fin último, mi objetivo personal, es dormir tranquilo. Ni más ni menos. ¿Y cómo duermo tranquilo? Pues sabiendo que si la cosa se pone muy fea, no voy a perder más de un 8 o un 10%. No voy a tener drawdowns de ese sentido. Estoy mirando aquí, un momentito, está... vale. Que hay algún compañero que no ve, que no escucha, ¿verdad? Sabéis que hay que darle al cuadrito al cuadro que hay en la ventanita superior derecha, hay que activar el sonido desde ahí. Bien. El único caso que creo que le está pasando es a Marga, ¿verdad? Bueno. Voy a dejar de todas formas abierta la ventanita por si veo que hay alguien más que no. Pero ya digo, hay una ventana, justo en la ventana, en la barrita donde viene el chat, en la parte superior, hay como un altavoz que hay que activar, ¿vale? Hay que activarlo. Bien. Después de esta pausa que hemos dejado aquí en medio, donde ha quedado claro que nuestro objetivo o mi objetivo principal es dormir tranquilo, vamos a pasar a continuar viendo de qué forma puedo diversificar mi cartera para reducir ese riesgo sistemático. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como decía antes, darle a mi cartera una visión global, tanto en tipo de activos. Muchas veces cuando hablamos de inversión, pues parece que solo existen las acciones. Pues no, también existe el mercado de bonos. El mercado de bonos es infinitamente mayor que el mercado de acciones. Tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre se ha hablado de las acciones como renta variable, los bonos como renta fija. Están los rates, las commodities. ¿Qué son los rates? Los rates son empresas del sector inmobiliario, pero mucho ojo, porque no estamos hablando ni de constructoras ni de inmobiliarias. Estamos hablando de empresas que se dedican a mantener activos en cartera y a darle una rentabilidad a esos activos mediante el uso del alquiler. Rentabilizan su inversión inmobiliaria. No estamos hablando de una constructora, de una promotora, que cuando vienen mal dadas, que cuando en épocas de recesión son los primeros que sufren. Las commodities. Las commodities son las materias primas.
Y hay tres grandes grupos dentro de las commodities. Está lo que sería la energía, los metales y lo que yo llamo alimentos. Ahí sí que yo en mi caso, yo por ejemplo, de alimentos hablo de cereales, soja, café, trigo, zumo de naranja incluso, cerdo, ternera. Yo los alimentos no suelo incorporarlos a mis carteras por una sencilla razón. Y es que dependen mucho de factores estacionales, que si lluvias, que si huracanes, que si para acá, que si pueden afectar a las cosechas. Entonces necesitaríamos tener un perfil más especulativo que inversor para poder llevar el seguimiento de este tipo de productos, ¿verdad? Entonces yo cuando hablo de commodities me centro sobre todo en lo que sería energía y metales. En la commodity por excelencia, el oro. Cuando hablamos de diversificación, también tenemos que tener en cuenta los distintos mercados que hay. Como decíamos antes, nuestra cartera es a modelo que hemos hecho con Telefónica, ACS, Santander, Iberdrola y Amadeus. No solo del IBEX vive el hombre. Hay acciones en Estados Unidos, hay valores en Estados Unidos, hay valores en el resto de Europa, hay valores en Asia, están los mercados emergentes. Tenemos que tener una visión global del mercado. Si solo mirásemos al IBEX, pues bien nos iba a ir. Nos iba a ir genial. Con respecto a la renta fija, exactamente igual. Hay bonos del Tesoro, hay bonos corporativos, hay bonos de alta rentabilidad, los high yield, bonos de emergentes. Hay muchísimos tipos de activos. Y, por supuesto, dentro de la renta variable están los sectores, que es lo único que hemos hecho bien en nuestra cartera de inicio. Cogiendo a 5 valores totalmente de sectores totalmente diferentes, ¿no? Así que una cosita hicimos bien. Voy a ver, que no puedo seguir. Bueno, pues con todo esto, con todo este rollo que he soltado hasta ahora, llega la hora, pues, de gestionar nuestra cartera. Y tenemos varias opciones para hacerlo. La opción 1, la cesta de acciones, el buy and hold. Yo me inicié hace muchos años ya en el tema de los mercados. Estuve un tiempo fuera y cuando volví me dediqué a usar estrategias de dividendos. Comprar y mantener acciones de alto dividendo. ¿Vale? Lo dejé al poco tiempo. Y ahora veréis el porqué. Pues bien, esa sería una opción. Tener una cesta de acciones. La opción 2, pues crear una cartera a través del enfoque clásico, que ahora veremos cuál es. La opción 3, utilizar la teoría moderna de formación de carteras. Si pongo moderna entre símbolos de interrogación, porque de moderna yo creo que ya tiene poco, ya hay cositas que están más al loro, ¿no? Ahora iremos viendo cuáles son. Y la última opción, la formación táctica de carteras, utilizando los timing models, ¿no? La gestión adaptativa, asignación adaptativa de activos. Que así es como yo trabajo. Son las ventajas que os voy a intentar señalaros en este webinar. Y a ver qué os parecen. Pero vamos a empezar por el principio. El tradicional buy and hold, comprar y mantener. Una cesta de acciones. ¿Qué ventaja puede tener una cartera de este tipo? Bien, rentabilidad. ¿Podemos batir al mercado? Pues vamos a calcular la beta de nuestra cartera. ¿Sabéis lo que es la beta? Pues la beta es un coeficiente que mide la correlación
de nuestra cartera con respecto a su mercado de referencia, a un subyacente. En nuestro caso, en nuestro primer caso, que hemos hecho una cartera de 5 acciones del IBEX, pues tendríamos que comparar nuestra rentabilidad con el IBEX. Si nuestra beta, ese coeficiente, es superior a 1, nos va a decir que cuando el IBEX sube, nuestra cartera va a subir más, nos va a dar más rentabilidad. ¿Pero qué va a pasar cuando baja el IBEX? Pues cuando baja el IBEX, nuestra cartera va a caer más que el IBEX. Entonces, esa rentabilidad, pues, va a depender de qué beta tenga nuestra cartera. No sé, hay formas de calcularlo, no vamos a entrar aquí ahora porque si no vamos a alargar mucho el webinar. Lo que sí os digo, que podríamos tener en mercados alcistas cartera con una beta superior a 1 y en mercados bajistas intentar que nuestra beta sea, lo ideal sería que fuese inferior a 0, menor que 0, negativa, pero por lo menos que sea menor a 1. Que si cae el índice de referencia, el IBEX, pues que nuestra cartera caiga menos, ¿vale? ¿Qué inconvenientes tiene esto? Bueno, primero tiene un inconveniente de coste. Si nosotros queremos hacer una buena diversificación, vamos a tener que tener muchos valores. Muchos valores. Entonces, claro, esos valores hay que pagarlos. Tiene un coste de compra, de venta no, porque como nuestra estrategia es buy and hold, comprar y mantener, no vamos a venderlo, pero sí va a tener el coste de la compra y va a tener un coste de mantenimiento, que ese coste que los brokers llaman coste de custodia, que te cobran por todo, por mantener el activo en tu cartera, te cobran por los dividendos que te paga la empresa, el activo. Ahí está el negocio de la banca de inversión. Vamos a tener también un inconveniente de tiempo temporal por el seguimiento que tenemos que hacerle. Mientras más valores tengamos, más atentos tenemos que estar a esos valores. Tanto para mantenerlos como para incorporarlos. Si yo quiero crear una cartera de 30 valores, pues tengo que estar... yo no voy a mojarme, me voy a chupar el dedo y lanzarlo al viento a ver por dónde sopla el viento, ¿no? Pues mira, compro OHL que me gusta el nombre que tiene. O compro Pescanova porque me ha dicho mi primo que está subiendo mucho. No, vamos a ver, si nosotros hacemos una cartera tiene que ser con conocimiento de causa. Si compramos unos valores, tenemos que saber por qué, ¿vale? Otro inconveniente, como digo, es la diversificación. Para que esté bien diversificada, tenemos que tocar muchos palos. No solo una cartera española, sino cartera mundial, global, multisectorial. Tenemos inconveniente de riesgo. De riesgo porque solo tenemos una clase de activo en nuestra cartera. Con el hacer estas acciones sí que cubrimos el riesgo sistemático, pero el no sistemático no lo estamos cubriendo en absoluto. Si el mercado se cae, si mañana tenemos una corrección de un 15%, ese 15% nos lo comemos de principio hasta el final. Eso tenemos que tenerlo claro. Y todo esto hablando de que no tengamos riesgos de supervivencia. De que ninguna de nuestras acciones, de nuestros valores, deje de existir de la noche a la mañana. Imaginaros que en nuestra cartera pues teníamos Banco Popular, por poner un ejemplo. Pues si nuestra cartera tenía 4 o 5 valores mal diversificada, pues nos hace un 7 en la cartera. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Quizás sea la forma más sencillita de formar una cartera, pero vamos a ver lo que podemos esperar de un tipo de cartera como este.
Aquí he querido seleccionar dos carteras, muy sencillas, muy sencillas. Aquí tengo. Lo que sí os quiero comentar es que todas las pruebas, todos los backtests se han hecho a partir de datos americanos. Acciones americanas, ETFs americanos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil de acceder a información, de hacer backtest. La verdad que tenemos mucha más facilidad. Entonces, como a mí lo que me interesa es el concepto, que cojáis el concepto, creo que con la información que aquí damos es suficiente. Vais a entender bastante bien el por qué tomo como referencia únicamente al mercado americano, ¿vale? Entonces, aquí tengo dos cestas tomadas desde 1987 hasta la actualidad. Una primera cartera, he cogido Coca-Cola, Wells Fargo, Ford, Microsoft y Johnson & Johnson. Como veis, 5 acciones, 5 valores muy potentes de distintos sectores, ¿vale? Y me he cogido una segunda cesta, que está compuesta por la primera, más Boeing, NextEra, que esta es una utility, Chevron, Caterpillar y Nike. Y he diversificado aún más a nivel sectorial. Son empresas todas ellas muy fuertes y diversificadas a nivel sectorial. Bueno, pues la primera cartera, el primer portfolio, tiene una rentabilidad acumulada o media, una rentabilidad media de un 17% anual. Una desviación estándar, una volatilidad de un 19%, un peor año de un 28% y un máximo drawdown de un 48%. Que solo de pensarlo, me da cosa. Bien, la segunda cartera, más diversificada, 10 valores, rentabilidad prácticamente igual, 17, desviación estándar, volatilidad un 16, peor año 28, máximo drawdown 47,5. Bien, como vemos, la rentabilidad igual, peor año igual, máximo drawdown el mismo. ¿Dónde mejoro? La volatilidad, ¿vale? El riesgo sistemático. Lo estoy reduciendo. Aquí vemos cómo, por mucho que queramos diversificar, si a nosotros se nos cae el mercado, año 2008, por mucha diversificación que tengamos, seguimos teniendo ese riesgo de que el riesgo no sistemático, ¿vale? Es importante. Contra esto, contra ese riesgo no sistemático, no, perdón, el riesgo no sistemático vamos a verlo, cómo eliminarlo o cómo reducirlo más adelante. Pero ahora pasamos a la gestión de carteras clásicas, la de toda la vida, y que ahora mismo está más en actualidad que nunca, por así decirlo. Ahora con el tema del MiFID II, que todo aquel que se llegue a un banco a preguntar por un fondito, te cascan el test de idoneidad famoso, ¿vale? La teoría clásica nos dice que de la renta variable podemos esperar una mayor rentabilidad y un mayor riesgo. Y de la renta fija, que de fija tiene poco, podemos esperar menor rentabilidad y menor riesgo, ¿vale? Renta variable acciones, renta fija, bonos. Bien, pues como digo, si nosotros, por lo que sea, no estamos preparados, no tenemos tiempo, preferimos, nos fiamos en la gestión de un tercero, ya sea un asesor, una gestora, etcétera, lo primero que nos van a decir, nos van a hacer el test de idoneidad y nos van a asignar un perfil inversor en función del riesgo que nosotros estemos dispuestos a asumir. Entonces, si tenemos un perfil ultraconservador, nos van a decir,
renta variable usted no puede tocar, solo renta fija, solo bonos, ¿vale? Si tenemos un perfil conservador, nos van a abrir la mano y dirán hasta un 20% de renta variable, el resto renta fija. Un perfil moderado, pues ahí ya depende de la casa de la gestora, te pueden dar un 60-40, un 40-60. Y aquí estamos, se equilibra la balanza, ¿vale? Si nuestro perfil es dinámico, nos dirán, como mucho, un 20% en renta fija, un 80% en renta variable. Y si ya somos muy arriesgados, somos los locos del barrio, nos van a decir, pues usted no invierta en renta fija, quédese con el 100% de renta variable. Vale. ¿Qué problema tiene esto? Yo, en mi caso, yo siempre hablo en mi caso porque creo que es lo más didáctico, porque es un caso real. Yo cuando voy al banco, a mí me meten aquí dentro. Yo paso el test y me meten aquí dentro. ¿Por qué? Porque soy averso al riesgo. Yo no quiero perder pasta. A mí un drawdown de un 15% me quita el sueño. Entonces me dicen, oiga, usted renta fija. Y le digo, no, pero es que yo quiero invertir en acciones. No, pero usted no puede porque es que usted es averso al riesgo. No puede meter renta variable. Pero es que yo quiero comprar acciones, quiero vender. No, olvídese. Tengo dos opciones, o me formo mi propia cartera de inversión o miento descaradamente al sistema y me monto en un perfil más acorde a mi forma de ser, a mi forma de operar. ¿Qué puedo esperar de estos tipos de perfiles? Pues siguiendo el ejemplo anterior, desde 1987 hasta el 2019, ya es un backtest amplio, profundo. Para que un backtest podamos considerarlo verdaderamente relevante, no basta con que nos enseñen el último año ni los últimos 5. Al menos tenemos que tener 10, 15, 20 años y yo aconsejo siempre que veamos qué comportamiento ha tenido esa cartera en periodos de recesión, en periodos de fuertes correcciones. Porque si a mí me enseñan una cartera mientras el mercado ha estado subiendo, me van a decir, hemos ganado un 40% al año. Digo, muy bien, vale, pero es que el mercado no ha caído. Eso es lo que ha ganado el mercado. A mí me interesa ver cuando el mercado hace así, tu estrategia cómo reacciona, ¿vale? Bien, pues en base a estos modelos, un perfil ultraconservador, como digo, siempre atendiendo a variables de Estados Unidos, 100% renta fija. En estos 32 años hemos obtenido una rentabilidad media de un 5,82%, una volatilidad de un 3,81%, un peor año del 2,66% y un máximo drawdown de un 5,86%. Y efectivamente, esto es lo que yo quiero. Yo cuando voy al banco digo, sí, esto es lo que yo quiero. Y dice, bueno, pues entonces esta es tu rentabilidad. No, pero es que yo quiero más. No, eso es lo que hay. Si metemos un perfil conservador, efectivamente subimos un poquito nuestra rentabilidad, la desviación estándar sube un poco también y no se altera mucho nuestro peor año y el drawdown. Es soportable. Yo esto también me lo quedo. También podría entrar ahí, en ese perfil. Ahora, si seguimos avanzando y decimos moderado, cartera 50-50 o 60-40, 40-60, me da igual. Bien, poquito más de rentabilidad. La desviación estándar ya sube de un 4,42 a un 6,57, es casi un 50% más aproximadamente, un 40-50, pero es que el peor año ya se multiplica casi por 4 y el drawdown se me va a un 20%, esto ya no lo quiero. ¿Qué va? Eso no me deja dormir. Y ya ni os cuento en un perfil dinámico, una cartera dinámica que sí que gano más.
pero la volatilidad es el doble. Y el peor año un 30 y el drawdown un 40. Y si soy el loco de la colina y me meto en un perfil arriesgado, solo me meto en renta variable, fijaros, le gano lo que le gano, la rentabilidad prácticamente es igual. Pero la pérdida, yo con esa pérdida no puedo jugar. Entonces, esa no la aguanto. Y esta es la teoría clásica de formación de carteras. Se le dio un giro de tuerca y pasamos a la teoría moderna de formación de carteras. Esta la puso en funcionamiento Harry Markovich y yo creo que incluso le dieron, creo recordar que le dieron el Nobel por esto o por otra cosa. Por el concepto de frontera eficiente. ¿Y por qué digo que se le da un giro de tuerca? Hasta ahora, como hemos visto en la teoría clásica, evaluaban tu perfil de riesgo y te proponían una serie de carteras, ¿vale? Con el sistema de Markovich de la frontera eficiente, tú propones qué riesgo máximo quieres tener y a partir de ahí te formamos la cartera. Digamos que lo hacemos al revés. El concepto de frontera eficiente es que yo voy a elegir la combinación que va a tener, esa combinación óptima de mi cartera en función del nivel máximo de riesgo que quiero tener. Yo no sé si se ve muy bien porque el copia y pega que he hecho aquí, yo no lo veo muy claro, pero bueno, también es que estoy ya medio cegato, estas cosas son cosas de la edad, ¿no? Yo aquí he partido de lo siguiente, he creado una cartera que he querido dotarla de distintos activos. Renta variable, renta fija, rates y oro, ¿vale? Si yo cojo cada activo por separado, por ejemplo, el oro, pues me dice que a lo largo de los años ha tenido una volatilidad de un 15% y una rentabilidad de un 6%, ¿vale? Por debajo de mi frontera eficiente, que ahora explicaré cómo funciona la frontera eficiente. Si yo cojo únicamente rates, invierto en rates, tengo una volatilidad de casi un 20%, eso sí, tengo una rentabilidad mayor, pero un riesgo importante. Si me voy únicamente a bonos, mi volatilidad se ve muy reducida, pero mi rentabilidad también. Y en bolsa, pues más de lo mismo. Entonces, vamos a partir de la base. Yo, ¿hasta qué volatilidad me puedo permitir? Vamos a dejar un poquito de lado las tres variables que vimos al principio de control de riesgo, que era la volatilidad, pérdida máxima anual y el drawdown, y me voy a centrar únicamente en volatilidad, ¿vale? Bien, pues digo, quiero un 8%, quiero crear mi cartera en base a un 8% de volatilidad, ¿vale? ¿Qué combinación? Y a partir de esta frontera eficiente, esa frontera eficiente me va dando combinaciones de cartera según el nivel de rentabilidad y riesgo. Y aquí, justo donde está, es donde alcanza el 8% de volatilidad, 7,95 para ser exactos. Me voy a esta página, lo vemos mejor. Como quiero asumir un riesgo máximo de un 8%, esa curva de frontera eficiente me dice que mi cartera tiene que tener un 38% en acciones, 42% en bonos, 15% en rates y 5% en oro, ¿vale? Esa es la diversificación que me propone mi cartera. Bien, pues vamos a echarle un vistazo a cómo quedaría el backtest. La línea azul es mi portfolio, mi cartera. La línea roja sería el activo de referencia, en este caso el SP500, ¿vale? Bien, pues mi cartera vemos que efectivamente mi volatilidad, mi desviación estándar se mantiene por debajo del 8 y me da una rentabilidad anual de un 7,89. Bien, bien. Si os fijáis,
la rentabilidad es ligeramente inferior a la que me da el índice, pero estoy dividiendo por la mitad la volatilidad. Fijaros lo que hace el índice, cómo reacciona el índice. Aquí se pega una caída bestial, mi cartera mantiene, otra caída bestial, mi cartera también cae, pero menos. Pero aún así, mejoramos el comportamiento del índice, pero todavía tenemos un peor año de un 17% y un máximo drawdown de un 29%. Sigue sin ser una cartera para mí. Yo comprendo que hemos mejorado, pero sigue sin ser una cartera para mí. Como hemos visto, la cartera del Frontera Eficiente mantiene una volatilidad del 50% menor que el mercado. Y la rentabilidad que obtenemos solo es un 16% menor que el mercado. Estoy disminuyendo el riesgo bastante y la rentabilidad la disminuyo un poquito, pero merece la pena en relación al riesgo que estoy corriendo. Los drawdowns son bastante más comedidos, pero aún así excede mucho a lo que yo estoy dispuesto a soportar. Y en este punto pasamos ya a los timing models. Los timing models, con ellos buscamos una diversificación máxima, buscamos un control de costes, nos vamos a ir a ETFs, no vamos a irnos a fondos. Los fondos ya sabéis que el 90% es batido por su índice de referencia por una sencilla razón, no porque los gestores sean más buenos o más malos, en este caso más malos, es simplemente porque los fondos cobran una pasta por la gestión, por la rentabilidad. Entonces, los ETFs es un producto más económico. Tienen el mismo tratamiento, o sea, actúan exactamente igual que una acción, cotizan exactamente igual que una acción, y el coste es exactamente el mismo de comprar una acción. Aparte, el coste que ellos llevan implícito de gestión es insignificante, un 0,15, 0,20% en muchos casos, ¿no? Claro, aquí tenemos que tener en cuenta lo que comentábamos antes del MiFID II, que han tenido la brillante idea de cerrarnos la puerta a los ETFs americanos. Y no es que sea malo porque nos guste más el producto yankee, ¿no? La gran ventaja, hay dos ventajas fundamentales que tienen los ETFs americanos con respecto a los ETFs europeos. La primera es que tienen ETFs para todo. Tienen ETF, los Smart ETF que se llaman o algo así, ya no solo que repliquen a un índice de referencia, tienen ETFs de baja volatilidad, de alta volatilidad, de crecimiento, de empresas value. O sea, tienen una cantidad de ETF que aquí en Europa, como siempre, vamos con retraso, pues no llegamos. Después tenemos otro gran inconveniente y es que los ETFs europeos pues tienen menor liquidez. ¿Y esto qué significa? Un ETF va a replicar siempre a su subyacente. Un ETF que replique el SP500 va a tener el mismo comportamiento. Si el SP500 sube un 2% un día, el ETF subirá un 1,99 o un 2,01. Pero va a tener el mismo comportamiento, correlación extrema. Poca liquidez, pero siguen cotizando igual que una acción. Imaginaos que de golpe y porrazo hay un golpe de pánico en el mercado y todo el mundo quiere salir. ¿Quién caerá más? ¿El activo más líquido o el menos líquido? Pues el menos líquido.
Porque cuando la gente quiere vender y no tenga contrapartida, el precio empezará a caer a saco. Después se recuperará porque el ETF debe replicar a su subyacente. Pero el miedo nos lo meten en el cuerpo. Eso es cierto. Y hay algunos ETFs que han quebrado y han desaparecido. Exactamente igual que los valores, que una acción. Igual que una acción desaparece, pues el ETF también. ¿no? El más famoso fue el ETF inverso del VIX el año pasado en febrero, ¿no? Que ahí montó una bastante curiosa. Ahí se quedó la gente enganchada por ponerse corta de volatilidad, justo en febrero. Vale. Bien, pues, bueno, ya digo, no podemos meternos en ETFs americanos. Bueno, tenemos los europeos, tenemos sustitutos. Por fortuna, aunque con menos liquidez, un poquito más caros. La comisión de gestión no es del 0,15, es del 0,40, pero siempre que estemos por debajo del 0,50 merece la pena trabajar con este tipo de activos. Pues es lo que hay. Estos son lentejas. Y a los timing models se van a caracterizar porque le vamos a meter filtros de seguimiento de tendencia. ¿Vale? Estos filtros le podemos meter filtros de fuerza, de tendencia, de volatilidad e incluso hacer un mix. Es decir, bueno, pues vamos a coger una selección de activos con fuerza tal y volatilidad tal, ¿vale? Entonces, en base a estos modelos, si yo hago una cartera, la misma que hablamos antes, de acciones, bonos, oro y rates, pero le aplico un criterio de fuerza. Y un criterio de fuerza no es ni más ni menos que aplicarle un RSI, Fijaros la diferencia. Le saco una rentabilidad de un 10%. La desviación estándar sí que se sube un poco. Habíamos visto que el otro era de un 7 y pico, ahora se nos va a un 7,90, a un 10,99. El peor año ya sí que es un poquito más llevadero, un 10% y el máximo drawdown un 16%. ¿Vale? Mejoramos la rentabilidad del índice, bajamos la volatilidad y mejoramos muchísimo lo que son los otros dos factores de riesgo, ¿vale? Esto aplicando un criterio de fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estoy en el mercado únicamente cuando el mercado tiene fuerza. Y así, en este caso, por motivos de la base de datos, pues solo partimos del año 2006, pero es suficiente. Vemos cómo se comporta el mercado ante una crisis, la crisis del 2008. Vemos también cómo se comporta el mercado en periodos de correcciones. Aquí tenemos dos, ¿vale? Y eso es lo que nos puede interesar. Tiene buena pinta, ¿no? Pero se puede mejorar y debemos mejorarlo. Si nos vamos a un modelo mixto, multicriterio, mixto me refiero a que le vamos a meter un filtro de fuerza y un filtro de volatilidad, ¿vale? Solo estamos en el mercado si el mercado está fuerte, y tenemos baja volatilidad. El rendimiento viene a ser muy similar, de 10 pasamos a 9,5, la desviación estándar la bajamos un poquito, no mucho, pero en los otros dos factores de riesgo lo bajamos a un 5 y un 9. Esto ya me lo quedo yo. Esto ya sí me gusta. El anterior, iba por el buen camino, pero ya este sí. Esta cartera sí me la quedo. Yo sí puedo soportar un 5% de pérdida, o un máximo drawdown de un 10%, ¿vale? Eso sí, con esta rentabilidad, ¿vale? Aquí es donde
los modelos de asignación adaptativa se escapan del resto de modelos. Aquí es donde interviene la mano técnica, por así decirlo. Pero esto se puede mejorar. Y os voy a enseñar. Espérate que me he ido. Vale, aquí. Me he adelantado. Esta es una estrategia que seguimos dentro de una cartera. En cartera global. El ratón no me pinta esto bien. Bien. Prácticamente sigue el mismo modelo de fuerza y volatilidad, simplemente que aquí únicamente tomamos dos tipos de activos, renta variable y renta fija. Cuando uno está fuerte, o sea, invertimos en aquel que está más fuerte. Y aquí tenemos la curva en azul de nuestra cartera, la curva del mercado. Batimos al mercado, no lo batimos ni sacamos el doble, ni sacamos el triple, ni esas rentabilidades del 200% que decíamos al principio. Pero estamos batiendo al mercado, pero lo que me interesa que veáis son las variables de riesgo. Tiene un peor año de un 2,48 y un máximo drawdown de un 10,54. No está nada mal. No está nada mal. O sea, ¿qué me estaban contando aquel señor del banco que yo iba y me decía que yo para ganar esto o para ganar un 9 y pico, un 10%, tenía que sufrir todo esto? Y yo le decía, no, yo quiero ganar esto, pero arriesgando esto. Eso es imposible. ¿Qué es imposible? Pues aquí lo tienes. Aquí lo tienes, machote. ¿Vale? ¿Es un caso aislado? Pues os voy a enseñar otra de las carteras, otra de las estrategias. 10%, peor año un 1,76, máximo drawdown un 9,33. Son dos carteras totalmente diferentes. Esta sí que mete todo tipo de activos, mete rates, mete commodities, mete bonos, mete renta variable, con un algoritmo diferente a la otra. Se basa en la fuerza, pero también en la tendencia, ¿vale? Y decir, bueno, pues, joder, pues con estas dos carteras, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál me quedo? ¿Y por qué no me puedo quedar con las dos? ¿Por qué no le puedo hacer un mix? Si le hago un mix, tengo una rentabilidad media de un 12, 19. La desviación estándar se me va un poquito, y ahora explicaré por qué. El peor año, un 1,37 y un máximo drawdown de un 6,52. ¿Dónde está aquel hombre del banco que me decía que con un drawdown de un 6% solo podría comprar renta variable para ganar un 6? ¿Dónde está ese hombre? Seguramente no habrá venido al webinar, ¿eh? Seguro que no. Bien, es verdad que esta cartera, esta sí es la cartera, una de las carteras que nosotros llevamos. Es verdad que os he enseñado dos de las estrategias que lleva. Esta cartera, como pongo aquí, es una cartera multiestrategia, se compone de 4 estrategias, o sea, 2 más de las que os he enseñado, pero que no alteran mucho lo que hemos visto. Las dos carteras son monotemáticas, por así decirlo, las dos que faltan, y se complementan entre sí. Una es renta variable y otra renta fija. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto? Bueno, pues por la sencilla razón de que hemos vuelto a diversificar. Ya teníamos una diversificación dentro de nuestras estrategias, ¿vale?
renta variable global, hemos cogido ETF de renta variable global, hemos cogido ETF de bonos globales, le hemos dado un modelo de asignación adaptativa, y no solo eso, sino que hemos hecho otra estrategia diferente totalmente con otro tipo de activos y tal, que también ha pasado por el filtro de asignación adaptativa. Y una vez que teníamos esas dos estrategias, hemos diversificado y hemos hecho una estrategia global. La diversificación, una vez más, hace que el riesgo baje tanto el sistemático como el no sistemático. Ahora me vais a decir, bueno, pero es que esta tiene una desviación estándar, una volatilidad mayor. Pues sí, la tiene. La tiene. Pero ya os dije antes, cuando empezamos, que la volatilidad puede ser positiva y negativa. Para mí, un sistema que me dé una desviación de un 10%, pero que solo en el peor año que ha tenido me pierda un 1,37, esa volatilidad para mí no es un problema. No es un problema. Esta estrategia, si os fijáis en el año 2018, el 99, pues además salió en todas las noticias, todas las noticias. No lo busquéis en el telediario porque en el telediario no lo vais a encontrar, lógicamente. Pero en todos los medios especializados se hicieron eco de que el 2018 fue un año en donde el 99% de los tipos de activos, de las clases de activos, tuvieron retorno negativo. Y solo se salvó los pagarés americanos a muy corto plazo. Los bonos, las letras a 3 meses o a 90 días. Fue lo único que tuvo rentabilidad positiva, según creo recordar. El resto de activos, todo cayó. Todo cayó. Esa fue la rentabilidad. Es cierto que está actualizada de interanual, de marzo de este año a marzo del año pasado, ¿vale? Y ahí es verdad que hemos tenido un comienzo de 2019 altísimo, alcista, que desvirtuó un poco, ¿no? El 2018 cerró con un 15 y pico la cartera. Cuando todo el mundo caía, esta cartera sacó un 15. En los últimos 3 años sacó un 18. En los últimos 5, un 13. La curva no se ve muy bien, la curva no se ve muy bien, pero ya veis, es que no pierde, un 1,37 eso no se puede considerar una pérdida excesiva, ¿no? Entonces, esto no es que nosotros seamos los más listos de la clase, simplemente aplicamos el análisis técnico a una gestión de carteras. Intentamos acudir a tapar las brechas que se pueden generar por los dos tipos de riesgo que tenemos. El riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. Y aquí hemos aprendido a cómo debemos tratar cada uno de ellos, ¿vale? Ahora, esto se puede mejorar. Esto se puede mejorar. ¿Yo esto cómo lo mejoro? Pues yo esto le aplico lo que yo llamo un sistema automático de salida, porque las carteras que hemos mostrado anteriormente tienen se rebalancean mensualmente. O sea, cada primero de mes se hace un rebalanceo, ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo una caída brusca de mercado el día 15 de... Bueno, hoy estamos abril. El día 18 de abril, mi cartera, en principio, mi sistema no hace nada hasta el 1 de mayo. Si el 1 de mayo se encuentra con que el mercado incumple las reglas para seguir dentro, entonces cierra posiciones. Pero a lo mejor me encuentro con que he perdido un 3, un 4% en esa caída. Vale. Pues yo ahí sí que tengo un sistema de salida manual en base
Pues en base a lo que vemos todos los días en cartera global y lo que enseño, en base a la estructura, en base al mapa de mercado, en base a los shorts, yo en el momento en que veo que y lógicamente también tenemos por ahí un ciclo de vídeos en YouTube de herramientas para anticiparnos a las correcciones y a las recesiones, ¿vale? Yo a eso también le he hecho un vistazo. Lo vamos mirando. Vemos divergencias, vemos cómo está, por ejemplo, el indicador de sorpresas, vemos cómo está el tema del impulso crediticio chino, todas estas cosas que ya explicamos en su momento. Ya digo que tenemos ahí una colección de vídeos cortitos, que no sé si cada uno son de 3 o 4 minutos, no lo sé. Pero todas esas cosas vamos viéndolas. De cara a que a mí no me pille en el mercado si vienen meneos de volatilidad importantes. El año pasado, por ejemplo, tuvimos, el año pasado ha sido fantástico el 2008 para verlo como ejemplo, en febrero y en octubre. Y en ambas nos hemos recuperado. En este caso, una recuperación récord en 3 meses. En el caso anterior necesitamos un poquito más. Pero se da la circunstancia que tanto uno como otro, la caída se produce a principios de mes. Si yo tengo que esperar a que mi sistema salte en febrero, me sigue dando que siga, o sea, el sistema me sigue diciendo que siga en el mercado, yo me voy de vacaciones y vuelvo, como yo dejo el sistema en modo automático, vuelvo el 1 de marzo. Pues me encuentro con esta caída. Es verdad que el 1 de marzo la cosa ha corregido y ya no, la pupa no es tan grande, ¿no? Pero a mí esto me hace daño. Me hace daño. Yo tengo las herramientas necesarias para salir en este punto. Que sí, que pierdo un poquito, sí, pero lo bien que duermo yo desde el día 2 que me da la señal de salida hasta el día 28 de febrero, y aquí exactamente igual, ¿eh? En octubre, a mí cuando el sistema me dice que salga es aquí. El modo manual de salida, por así decirlo. En noviembre, cuando el sistema hace el rebalanceo, se encontraría el precio aquí. ¿Vale? Entonces tenemos que, claro, vamos a ver, todo esto implica un mayor seguimiento. Hay que estar más encima. Pues habrá perfiles inversores que no dispongan de tiempo, habrá quien pueda echarle una horita a la semana, habrá quien pueda echarle media horita todos los días, ¿vale? Pero merece la pena, ¿vale? También es verdad que el sistema este que os pongo aquí, la cartera, ya lleva implícita ese sistema de salida manual, ¿vale? Si le hubiésemos hecho caso a este sistema sin tener el factor humano, por así decirlo, no hubiésemos tenido el año pasado un 15%. Creo que el sistema daba un 6, un 7%, que no está nada mal, por otro lado, ¿eh? Un año donde prácticamente todo pierde, que tengas una cartera que te saca un 6, un 7% de rentabilidad, no está nada mal, ¿vale? Pero gracias al factor humano, por así decirlo, pues conseguimos mejorar el rendimiento de nuestras carteras, ¿vale? Bien, pues hemos llegado ya al final, ¿vale? Os dejo aquí, mientras vamos a ir respondiendo dudas si tenéis. Si queréis información sobre nuestro curso de formación para inversores que acabamos ya por fin de colgar en la web, ahí tenéis. Si el tema de formar las carteras pensáis que no es lo vuestro y os puede interesar en un momento dado, bueno, una gestión profesional, pues ya sabéis que yo aparte presto mi servicio de asesoramiento financiero en una EAFI, aquí lo tenéis. También, si os interesa, podéis contactar conmigo de esa manera.
Así que llevamos ya 1 hora y cuarto, más o menos lo que tenemos previsto. Todas las dudas, pues las podéis ir comentando por aquí, que voy a empezar a leer el chat. Vale, vamos a ver. De momento, no muchas. Rentabilidades anuales. A ver. Que no veo quién. A ver si puedo hacer esto así. Albert, mándame un correo electrónico, por favor, y te mando el cuadro de rentabilidades, ¿vale? Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a ver, el backtest hay que tener herramientas para hacerlo. No es complicado, no es complicado. Jorge, no es complicado. En otro, quizá hagamos un webinar cortito o un vídeo, lo dejaremos colgado en YouTube para ver cómo se hace. Manuel, si vamos a ver, tú tienes que tener unas reglas muy claras en tu sistema. Aquí se trata de tener un sistema de inversión. Si un activo que tú tienes en cartera pasa a no cumplir con el filtro, te sale fuera. Así de claro. Jorge, programas hay unos cuantos, donde se pueden. Yo utilizo mucho Portfolio Visualizer. Ya digo que por desgracia en Estados Unidos están en otra liga. Están en otra liga. José María, bueno, vamos a ver, hemos hecho alguna prueba con algún fondo, con un fondo, como dices, indexado. Las estrategias, todos los backtests, la mayoría de los backtests los hemos hecho con ETFs. Porque para mí el tema fiscal en este caso es importante, pero no es lo más importante. Sí es cierto que pueden dar buenos resultados también. Tenemos que ver siempre el coste, el coste del fondo. No te termino de entender la pregunta, Vicente. Importante momento en que te incorporas. Hombre, vamos a ver. Lógicamente, el timing es muy importante. Pero claro, para eso ya tenemos que tener un poquito más de conocimiento. Un poquito más de conocimiento. No es lo mismo incorporarse ahora al mercado en renta variable en este momento que haberse incorporado en el mes de enero, ¿no? Entonces, en el mes de enero, nuestras carteras están activas en renta variable desde enero. Incluso yo personalmente he ido cerrando, que no debería haberlo hecho, pero he ido cerrando posiciones parciales. Ahora, si el mercado se cae en este momento, yo sé perfectamente dónde salir. Y a lo mejor tengo un drawdown de un 2%, ¿vale? Totalmente asumible.
que no será pérdida, será beneficio. En lugar de ganar un 15, voy a ganarle un 13, lo que llevamos de año. ¿Por qué? Porque entré en enero. Ahora, si entro ahora, sí que me como el retroceso y eso sí que va a ser una pérdida, ¿no? Y ahí jugamos con el, en este caso, con el interés compuesto. O sea, como hago rebalanceos mensuales, yo lo que voy aportando es la ganancia, por así decirlo. ¿Vale? Ahora, otra cosa, si tú quieres incrementar, vamos, si hacemos aportaciones periódicas, pues imagínate. Hay otra cosa que no he comentado. Lo que pasa es que esto está incluso feo que se diga, ¿no? No está bien visto. Con carteras de este tipo, tú imagínate que tu aversión al riesgo, tú haces un test y te sale un perfil arriesgado que estás dispuesto a tener volatilidad de un 20%, ¿vale? Con volatilidad de un 20% ya sabes lo que hemos visto antes lo diré, en la teoría clásica. Volatilidad de un 20, pues puedes pedir un 10%. Más que eso no, porque eso es lo que da el mercado. Tú no puedes ganar más de lo que da el mercado. Ahora sí, tú en lugar de un 20 tienes una volatilidad de un 10, te puedes apalancar. ¿Vale? Tú con esta cartera te puedes apalancar. No estamos hablando de apalancamientos de 30 a 1, ni de 10 a 1, ni de 5 a 1, sino un 2 a 1. Lo justo y lo necesario para que tu riesgo, para que el riesgo de la cartera quede dentro de tu riesgo máximo permitido. Yo en mi caso no. ¿Por qué? Porque mi riesgo no me permite mucho más. Porque soy un acojonado, que lo sepáis. Pero si alguien dice, no, yo aquí, o incluso pensad una cosa, podéis tener varias carteras. Si queréis dedicarle un porcentaje pequeñito a una cartera y darle un poquito más de riesgo, un apalancamiento 2 a 1, le estáis ganando el doble del mercado. Albert, en esta cartera no hago long short, no. Tenemos una en cartera global que hace long short. Pero eso, vamos a ver, ya yo no lo considero ya como cartera de inversión. Eso ya es cartera especulativa. Yo la considero pues swing a largo plazo. Rebalanceos mensuales de long short. Las rentabilidades son bestiales, pero también tiene muchos inconvenientes. Tiene muchos inconvenientes. Y solo ETFs. Solo ETFs. La mejor forma de diversificar para mí es la herramienta que más me gusta de cara al largo plazo. Dejar volver a poner de nuevo la pantalla con el contacto. No necesito proteger, Manuel. Tú ten en cuenta que yo simplemente no estoy en el mercado. No estoy en el mercado. Yo, si el sistema me dice que pierdo fuerza, pierdo tendencia, me salgo, no estoy en el mercado. No protejo. No tengo que protegerme de nada. No tengo que proteger nada porque no estoy. Yo la idea que tengo siempre, tanto a corto plazo, a nivel especulación, como a nivel inversión, yo estoy donde esté la fuerza. Sí, es así. Yo soy de la opinión de que el stop es el mejor amigo que puedes tener. A ti te han dicho siempre que, o seguramente habrás oído 1000 veces eso de que la tendencia es tu amiga. Efectivamente, la tendencia es tu amiga, pero no es tu mejor amiga. Tu mejor amigo es el stop loss. Y nos vamos a dejar de tonterías. Es así. ¿Por qué? Pues porque yo esto lo veo como un negocio. Esto para mí es mi negocio.
y para mí es el negocio más seguro del mundo. Y te lo digo con conocimiento de causa, que ya he tenido 4 o 5 empresas. Yo aquí no dejo de dormir por las noches pensando que no tengo para pagar los seguros sociales del mes que viene, que no tengo para pagar las nóminas, que si me va a entrar un cliente no me va a entrar. Yo aquí sé perfectamente el riesgo que voy a correr en un tanto por ciento. Yo sé perfectamente que si abro una operación voy a tener ese tanto por ciento de riesgo, ni más ni menos. Y eso es lo que te hace que esto, yo eso lo veo, el negocio de la inversión, el negocio de la especulación, lo veo como un negocio de alta seguridad, ¿no? Hombre, lógicamente tienes que tener un sistema y una estrategia que sea consistente. Que gane más veces que pierda y cuando gane más de lo que pierde cuando pierde. De eso se trata. De eso se trata. Si no... Pero conozco a muchos operadores con estrategias, sobre todo ya en el corto plazo, a diario lo veo, que tienen buenas estrategias operativas, pero después a nivel de entradas y de salidas, o mejor dicho, de salidas, no las gestionan. Eso es el típico scalper, operador de muy corto plazo que convierte sus operaciones en swing. Llega a su nivel que tenía que saltar el stop, no lo ejecuta y dice, no, lo voy a dejar una semana. Y ese swing trader, que quiere hacer una operación de 5 días y como el precio se le pone en contra, no, lo voy a dejar 3 meses a que el precio recupere y se convierte en inversor. No, eso no es así. Sí hago cobertura de divisa, pero no siempre, cuando es necesario. Ahora, por ejemplo, no estoy haciendo cobertura de divisa. Eso en principio, en función de la tendencia del par, del Forex, ¿no? En este caso del eurodólar. Yo hago exactamente igual, en el momento en que veo fallo estructural en la cotización eurodólar, en ese momento no es que me salga, sino que hago la cobertura. Hay muchos fondos que ya tienen la cobertura hecha, fondos de inversión. El problema que tienen es que la mayoría siempre van con el freno de mano puesto. Me refiero que siempre van haciendo la cobertura, haga o no haga falta. Entonces, si la divisa va a tu favor, ¿para qué vas a hacer el fondo de cobertura? El fondo de cobertura, la cobertura de divisa, perdón. Sí, Manuel, pero si es que el tema... El tema psicológico es fundamental. Tú cuando tengas claro de qué va esto y cuando tú tengas muy bien planteado tu plan de inversión, esto lo hablo tanto con los alumnos de inversión como con el tema de los alumnos de especulación, de trading, tanto el plan de inversión y el plan de trading es que es tu mejor arma contra esa inseguridad, ¿no? Contra ese colapso que te puede llegar. Más cosas. ¿Nada más? Nada, agradecido a vosotros por la asistencia. Encima, el miércoles santo, que cuando pusimos el webinario no caímos en esta circunstancia. Bien, pues, bueno, vamos a esperar, que hay 4 personas escribiendo. Muchas gracias, Ramiro, a vosotros. Espero que os haya gustado, que os haya resultado formativo. Ya sabéis, con cualquier duda que se quede, me podéis escribir. Y en los próximos 2 días, pues los subiremos, os lo mandaremos por correo, el webinario, ¿vale?
Así que nada más. Que paséis muy buen puente largo el que lo tenga, porque aquí en Málaga el jueves y viernes es festivo. Yo personalmente me voy a coger como festivo el viernes. Ya aviso también que por aquí hay algún alumno de inversión. El viernes no tenemos trading room. Pues está ya lloviendo, macho, está lloviendo ya. El siguiente el mes que viene. Y a ver si hacemos un esfuerzo, que ya somos 500 en el canal de YouTube, porque cuando seamos 1000, ahí sí que vamos a tener sesiones semanales en directo. A ver si hacemos un esfuerzo entre todos, y subimos el número de suscriptores. Bueno, señores y señoras, seguimos.